Quiero comenzar con una pregunta esta mañana. ¿Cuál es el legado que tú y yo estamos dejando a las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que tú y yo estamos transmitiendo en los niños, en nuestros jóvenes? ¿Cuántos de los que están aquí son papás? Algunos son abuelos y algunos otros no tienen la oportunidad todavía de ser padres biológicos. Pero en cierta manera hay muchos niños o gran cantidad de jóvenes que a ti te ven como un padre, como un tutor, como un mentor. Hay tanta orfandad aquí en México y en el mundo entero que no necesariamente son huérfanos porque no está papá o no está mamá, sino que simplemente hay una ausencia de los padres en cuanto a los hijos, en cuanto a los niños. Y todos esos niños y esos jóvenes están buscando modelos, están buscando un ejemplo a quien seguir, a quien imitar. El día de ayer acompañé a mi esposa con un matrimonio joven aquí de la iglesia que va a estar sirviendo en el ministerio infantil. Y su hija, Kina, que es muy pequeña, de 2 años o un poquito menos, corríjanme, me di cuenta de que yo daba un paso y caminaba y ella me seguía, yo me paraba y ella se paraba, yo iba para acá y ella me seguía. Los seres humanos aprendemos, aún que ya seamos adultos, estamos constantemente aprendiendo. ¿Y sabe qué? Seguimos aprendiendo por imitación. Todos los que estamos aquí aprendimos a hablar por imitación. Aprendimos la mayoría de las cosas porque imitamos a alguien. Una buena palabra, una mala palabra, un buen gesto, un mal gesto, lo aprendimos. ¿Por qué? Porque observamos a alguien. Entonces, tú y yo necesitamos dejar un legado en las nuevas generaciones. Sin duda, la condición moral actual de nuestros niños, y vea, la condición moral de nuestros jóvenes es el resultado de la condición moral y espiritual de la sociedad, y en específico son un reflejo de la familia. Los males de los niños, los males de los jóvenes es el reflejo de la familia. Si hay un niño, un jovencito con situaciones de perversidad, con situaciones de adicciones, con situaciones desfavorables en su conducta, lo que está haciendo ese jovencito o ese niño está reflejando la condición de su casa, la condición de qué tan funcional es la familia, el hogar donde él vive. Claro que hay una gran influencia del entorno, una enorme influencia donde esos jóvenes, esos niños viven, se desarrollan, conviven, interactúan a diario en la calle. ¿Con qué tipos de niños? Usted tiene que observar con qué tipos de niños o de jóvenes conviven sus hijos, porque eso también determina en gran parte el comportamiento. Quiero que vea, por favor, en Marcos capítulo 5, versículo 21. El tema que yo le he puesto para este día es inversión en las futuras generaciones. Continuando la serie de las enseñanzas del maestro, yo observo en 3 milagros tan extraordinarios que realizó nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó a 3 personas, aunque cuando Él murió en la cruz resucitaron muchos, pero no voy a hablar de ese punto. Y voy a hablar de 3 casos específicos donde nuestro Señor Jesús intervino poderosamente, sobrenaturalmente, y resucitó a 3 personas.
Y vamos a ver que hay una correlación con esa inversión que tú y yo debemos hacer por las nuevas generaciones. Quiero que vea, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Mientras estaba todavía hablando, ahí brinqué al versículo 35 por cuestión de tiempo, vinieron a la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Yo veo algunos puntos aquí interesantes. La niña acababa de morir, su cuerpo todavía no se descomponía, quizá todavía estaba calientito. Jesús ordena que le den de comer a esta niña. Ya cuando él la resucita, echa fuera a todos los incrédulos, los que se burlaron de él, se burlaban de Jesús, porque todo el mundo sabía que la niña había muerto. Y vamos a ver que Jesús solamente deja al grupo selecto de los 12, a Pedro, a Juan y a Jacobo, a esos 3 discípulos, pero también dejó a los papás de la niña. Y cuando Jesús hace el milagro y resucita a esta niña de 12 años, les dice, ¿qué les dice? Denle de comer a la niña. Y esto es lo que Dios te va a hablar y te está diciendo esta mañana a ti y a mí. ¿Qué le estás dando de comer a tus niños? Y no precisamente se refiere únicamente al alimento físico. Claro, a cualquier etapa del ser humano es esencial, es vital la nutrición, y es bueno que nos alimentemos bien. Pero la etapa de la niñez es crucial. La etapa de la niñez es donde debe haber grandes cantidades de ¿qué? De consumo de calcio. Está demostrado científicamente que si una persona no consume el suficiente calcio cuando está en su época de niñez, aun cuando esté adulto y coma mucho calcio, ya sus huesos ya están debilitados y va a ser un candidato para la osteoporosis. Aquí en México no hay tanta osteoporosis como en otros países, gracias a que consumimos gran cantidad de tortilla. Pero bueno, aquí Jesús le dice a los padres de la niña: denle de comer. Ahora, ¿qué le das de comer a tus hijos? No estoy hablando del alimento sólido,
No estoy hablando de esa nutrición física que necesitan los niños, aunque sí la necesitan. ¿Qué les damos por alimento espiritual a nuestros hijos? Somos permisivos en, está bien hijo, si quieres, pues no vayas, yo me voy a Vida con Propósito y si tú quieres, pues quédate aquí, ahí ve la transmisión, o quédate allá pues con tus abuelos, o ve allá con tus amigos. ¿Eres permisivo en esa parte o ejerces la autoridad, la tutoría, el poder, la responsabilidad de padre que Dios te ha dado? Tú y yo somos responsables por lo que nuestra niñez, nuestra juventud está comiendo actualmente. Pastor, pero yo no puedo vigilar a mis jóvenes, a mis hijos las 24 horas. Es cierto, no los puedes vigilar, pero sí puedes estar supervisando qué es lo que están consumiendo en el internet. Sí te puedes sentar con ellos, qué película o qué serie están observando en Netflix. Cada vez más, a través de las series, a través de Hollywood, se nos está vendiendo una sociedad depravada en lo moral. Quiero que vayamos, por favor, a otro milagro que Jesús hizo. Lucas 7:11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él, acompañándolos por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Ojo, el primer milagro de resurrección de Jesús fue de una niña, y cuando él la resucita le dicen: denle de comer. Aquí Jesús resucita a un joven que ya lo llevaban a sepultar, y cuando él lo resucita, dice que lo entregó ¿a quién? A su madre. No le entregó a su madre y a su padre porque era una mujer viuda. Era una mujer no solamente que era madre, sino también tenía un rol de padre en ese joven. Ahí está lo interesante. Y quiero que vea, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Ahora, algunos puntos aquí. Un joven es resucitado por Jesús. Ya estaba en el féretro, ya empezaba el estado de descomposición. A diferencia de la hija de Jairo, que acababa de morir, todavía no estaba en descomposición. Este joven, que obviamente lo más lógico, como la costumbre, cultura de la mayoría de las sociedades en todos los tiempos, que los velan una noche o 2 noches, él ya había empezado en el estado de descomposición. Y quiero que vaya relacionando, por favor, esto. Jesús lo entrega a su madre. ¿Por qué Jesús entrega a este joven a su madre? Porque la mayoría de los jóvenes en la actualidad viven en orfandad, y no por la ausencia de padres o de abuelos o de tíos, sino por más bien que esos padres o tíos o tutores que tienen están distraídos, están
siendo conformistas con lo que la sociedad les está vendiendo, lo que la sociedad les está dando a que consuman esos jóvenes. Está bien, si quieres tener amigos, si te quieres ir a los bares, si te quieres ir a los antros. Pareciera que ya cuando el joven ya es mayor de edad ya puede hacer lo que él quiera. ¿Será? Aquí vemos que Jesús resucita a un joven y se lo entrega a su madre para que su madre siga al tanto, siga al pendiente, siga al cuidado. Y tú, si tienes jóvenes viviendo en tu casa, tú estás al cuidado de ellos, aunque estén ya bigotones, aunque hablen más grueso que tú y te saquen 20 centímetros o 15. Así con mi hijo me saca, bueno, no digo cuánto, usted ya sabe. Pero estamos al cuidado de ellos. Hace 15 días, iba a decir hace 8 días, pero hace 15 días yo le comentaba, le prediqué de que usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. Pero también vamos a dar cuentas de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. ¿Qué estamos formando en ellos? ¿Estamos siendo buenos padres, buenos mentores, buenos tutores, buenos coach? Quiero que veamos el tercer milagro en Juan 11:1. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro. Observe, cierto hombre. ¿Cuál es la diferencia de Lázaro y de el joven y de la niña? Ahí dice hombre. En la cultura judía en ese tiempo, los hombres eran de 40 años hacia arriba. Ya no era un chamaco. El joven pudo haber sido entre 18 y entre 39. Ese hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y eso que Jesús les amaba. Versículo 38. Voy a omitir varios versículos. Vayamos al versículo 38, por favor. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. A diferencia de la niña, de la hija de Jairo y del joven que lo llevaban en el féretro, Lázaro, pues después de 4 días ya estaba en un estado putrefacto. Y efectivamente olía mal. Estaba descompuesto. Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, le dice a sus padres: denle de comer. Cuando resucita al joven, se lo entrega a su madre, porque tienes que seguirlo mentoreando, tienes que seguir siendo una madre y padre para él.
Pero cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué les dice? Déjenlo ir, desátenlo y déjenlo ir. Y eso va a un mensaje para aquellos padres que viven o en algún momento quisieran tener la esperanza de llegar a tener un hijo solterón para que los cuidara en su vejez. Pero ¿cuántas veces vemos las hijas que, aunque tienen ya hijos y hasta son abuelas, están al pendiente de los viejos? ¿Sí o no? El hecho de que un hijo esté casado no quiere decir que va a abandonar a su padre o a su madre. A veces, de hecho, son hasta más cuidadosos. Y Jesús dice: déjenlo ir, porque Lázaro ya era un hombre, él ya no necesitaba de un mentor o de un padre. Llega un momento donde el ser humano ya no necesitamos de papá. Mi padre, si viviera, tendría 84 años, mi viejo, y yo quisiera que estuviera vivo, quisiera que estuviera ahí escuchando el mensaje. Pero bueno, tiene más de 23 años que partió. Pero yo ya no necesito un padre, terrenalmente hablando. Tengo mi padre que está allá y todos necesitamos de él, aunque usted tenga 100 años y se la sepa al revés y de pie a pa. Necesitamos el Padre Celestial. Ahí no me puede alegar. Lázaro, más bien ahora él puede ya ser un padre y debe ser un padre para otros. Aunque tú no tengas hijos biológicos, llega un momento donde tú ya eres un hombre. Generalizo los dos géneros. Maduro, una mujer madura, entonces ahora eres padre. Imagínense nosotros cuarentones, cincuentones que: mami, ¿me das mi chocomil, por favor? Mami, ¿me cambias el pañal, por favor? Al menos que usted tenga una situación especial. Pero en la mayoría no es el caso. Y muchas veces, ya cuarentones o cincuentones, y conozco hasta sesentones todavía con el chupón acá, Estoy hablando metafóricamente. Y eso ya no debe de ser. Ahora nos convertimos en padres, nos convertimos en mentores, porque estamos modelando a las nuevas generaciones. Estamos dando ejemplo y yo pido perdón. Aquí está uno de mis hijos, mis otros dos están en el área infantil, pero seguramente mi hijo me ha visto a mí cometer cosas erróneas o cosas equivocadas. ¿Y cuántos de los jóvenes de sus hijos o jóvenes allá afuera o niños le han visto a usted hacer o decir cosas que no deben hacer? Maldecir a alguien, andar de peleonero, andar de rencoroso, andar de gritón, andar de maldiciente. Y pido perdón. Aquí hay algunos jovencitos. A nombre de todos pido perdón porque hemos sido mal ejemplo. La condición actual que tenemos en nuestra niñez, en nuestra juventud, es lo que refleja la condición moral de los adultos, de los padres. Es lo que hemos transmitido. Eso nos debería de doler. Si la condición actual de las nuevas generaciones es una decadencia moral, de que hay una fascinación en los niños, en los jóvenes ahora, ¿sabe qué? Hacia el ocultismo. No precisamente buscando a Dios, sino andan más bien buscando en el ocultismo, al misticismo, incursionando en las drogas, incursionando en la promiscuidad sexual. Y eso son verdades o realidades dolorosas que deberían lastimarnos, deberían ponernos a reflexionar qué es lo que estamos nosotros transmitiendo en las nuevas generaciones. La enseñanza es bien clara. Cuando Jesús resucita, la hija de Jairo, su cuerpo todavía estaba caliente. El joven
El hijo de la viuda empezaba a descomponerse, pero Lázaro, un hombre ya maduro, ya estaba descompuesto. Tú y yo debemos invertir en los niños, invertir en las nuevas generaciones antes de que se echen a perder. Yo entregué mi corazón a Cristo a mis 16 años y le doy tantas gracias a Dios que Él me alcanzó a esa edad, porque gracias a eso yo me alejé de los amigos que tenía en ese tiempo que incursionaban en el alcoholismo. Algunos ya empezaban a incursionar en la marihuana. Y gracias a Dios que Él me alcanzó a los 16 años. Y mis neuronas, mi cerebro está limpio, está libre, no está influenciado por ningún tipo de droga. Hace tiempo el pastor Juan Speaker nos mandó unas fotografías, unas imágenes que le mandó uno de los mejores neurólogos a nivel mundial, de las imágenes del cerebro de jóvenes de 20 años, de 18 años, de 25 años que consumen crack, que consumen cristal, que consumen marihuana, que consumen tabaco, que consumen alcohol. Y son cerebros que quedan dañados de por vida, quedan mermados, quedan tarados. El tarar es quitar o mermar. Cuando usted compra una latita ahí de algo, un embutido, dice el peso neto, el peso drenado o tarado, sin la lata. Entonces, qué importante es que usted y yo invirtamos en las nuevas generaciones. Vi un documental hace poco de los perros salvajes cuando ellos van de cacería, y créame que no es tan sencillo, pero los perros salvajes cuando derriban a un búfalo pequeño, no es difícil, pero sí lo pueden hacer, derribar búfalos adultos. Ellos lo derriban en manada, pero todo gira alrededor de las crías. Cuando los perros salvajes se comen a su presa, inmediatamente van y corren y regurgitan para alimentar a sus crías. Y si las crías se acabaron todo, pues primero están las crías, porque de ahí está el futuro de la jauría. Ahí está el futuro. Si sus crías son débiles, si no se reproducen, en un momento se van a extinguir. Ellos se van a hacer perros viejos y no van a poder derribar un búfalo. Dependen de las nuevas generaciones. Nosotros deberíamos apostarle más a las nuevas generaciones. Ahora que Dios me dio este mensaje, créame que yo estoy más tranquilo. Usted le hice una invitación a principio de año, y yo sé que con gran sacrificio, con gran esfuerzo, usted aportó, dio para cerrar y tapar aquí el auditorio. Y yo ya se lo había dicho, ese recurso lo utilizamos para continuar la construcción y terminar ahí los salones de clase. Hubo también familias generosas que han estado ofrendando para la construcción, para terminar esos salones de clase. Y créame que esta área infantil debería importarnos más que la comodidad que tengamos aquí. Se nos avecina el tiempo de frío. Y créame que algunos que ya tienen aquí algún tiempecito ya saben lo que es estar escuchando sentadito, silencito, escuchando un mensaje en enero cuando cae una helada de la negra. Y no es lo más rico del mundo, ¿verdad? Pero debería en nosotros haber un celo mayor por atender mejor a las nuevas generaciones.
Según la psicología, los problemas de conducta de los niños y los jóvenes son el reflejo de la casa donde viven. Ay, ay, ay. Reflejan esa situación. Mi esposa me ha platicado cantidad de situaciones emocionales, espirituales que llegan aquí cargando los niños. Y no es otra cosa más que están externando y están reflejando la condición moral, espiritual que hay en sus hogares. Tú y yo debemos, entonces, ¿qué hacer? Invertir en las nuevas generaciones antes de que se echen a perder. Termino con dos textos más. Mateo 19:13. Entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara, y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Dice aquí que le llevaron niños a Jesús. Tú y yo debemos llevar nuestros niños, y aunque no sean nuestros, esos niños están esperando, están hambrientos. Todos los niños, todos, 100%. Cuando yo evangelizo, cuando comparto el plan de salvación, cuando compartimos el pan de vida, el pan del cielo, el maná que descendió del cielo, que es Cristo Jesús, todos los niños, 100% lo reciben. Es la mejor edad. Todavía no están echados a perder. Aunque a cualquier edad, si hay arrepentimiento genuino, claro que Dios perdona y Dios cambia, Dios transforma y Dios puede hacer milagros con una persona, pero muchas veces esa persona, cuando ya entregó su vida a Cristo, quizá ya lastimó a muchos allá afuera, y eso ya no puedes repararlo. Él mismo ya se lastimó, ya lastimó a sus hijos, a la esposa, o a cuantos allá afuera les hizo daño. Ya se echó a perder, ya echó a perder la sociedad. Entonces necesitamos nosotros llevar los niños a Jesús. Mateo 18:1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Para los niños es muy fácil creer en el evangelio y recibir el reino de Dios, porque son humildes, porque tienen un corazón limpio, porque todavía no están echados a perder. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, pareciera, muchos se burlaron y les parecía imposible que Jesús la resucitara. Pero para Marta, que no era una mujer ignorante, había mucha amistad con Jesús. Ella sabía quién era Jesús. Ella sabía de los milagros de Jesús, pero aún para ella misma le creía imposible cuando dijo: quiten la piedra de la tumba de Lázaro. Para ella creía imposible que Jesús pudiera resucitar a su hermano, porque ya estaba descompuesto.
tú y yo necesitamos invertir en las nuevas generaciones. Lo queramos o no, ellos van a ocupar nuestro lugar en este mundo. Cuando tú y yo no estemos, ellos van a habitar esta tierra. Cuando tú y yo no estemos, los niños, los que ahora vemos de brazos, los que ahora vemos que las madres los están gestando, en su momento ellos van a ocupar el liderazgo en esta iglesia, en el reino de Dios. Ellos van a ocupar los puestos allá afuera, en el gobierno, en el sector salud, en la educación. ¿Y qué clase de generación queremos?